hay realidades que la vorágine informativa de estos 2 últimos meses ha hecho que queden un poquito desplazadas. No vamos a decir olvidadas, pero sí que han quedado no ya en un segundo plano, sino en un tercero o un cuarto plano, porque, por ejemplo, mucho se ha hablado de la situación de las residencias de ancianos, donde trágicamente, pues se han registrado un número importante de fallecimientos y sí que han tenido un foco informativo bastante destacado, pero hay otros tipos de centros de asistenciales, de socioasistencia, que pues a lo mejor no hemos caído en su presencia, en su realidad. Afortunadamente podemos decir que quizás no han sido noticia porque no han tenido que lamentar la tragedia que han tenido que lamentar las residencias de ancianos, pero hoy en la tarde contigo sí que queremos hablar de esos centros y lo vamos a hacer gracias a una entidad que habitualmente colabora con nosotros y que está haciendo un gran trabajo en toda España. Y nosotros nos vamos a centrar aquí en Castilla-La Mancha. Hablamos con Plena Inclusión, hablamos con Daniel Collado, responsable de Plena Inclusión en Castilla-La Mancha. Daniel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, ¿vosotros bien? Bueno, nosotros ahora podemos decir que estamos un poquito más tranquilos. Sí que es verdad que hemos vivido momentos muy duros, muy difíciles, han sido momentos muy complicados. Sí. Claro, porque sí que es verdad que el foco informativo ha estado, por un lado, en los hospitales, los centros de salud, también en las residencias de ancianos, tristemente, pero claro, por ejemplo, vosotros a vuestro cargo tenéis un montón de centros, de formación laboral, de inserción laboral, centros incluso con internos. Nosotros sí que hablábamos, por ejemplo, con la Fundación Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina al principio del confinamiento, de cómo se habían adaptado, cómo ha sido para Plena Inclusión, para los centros de Plena Inclusión, para la familia de Plena Inclusión, estos 2 meses de confinamiento. Bueno, pues al igual que Madre de la Esperanza, ¿no?, que es un centro de la red de centros de Plena Inclusión en Talavera de la Reina y es un centro también pues en referencia para nosotros. Pues nosotros hemos mantenido la actividad en todos los centros, lo que pasa que sí que es cierto que se ha visto muy alterado en estas últimas semanas, en estos últimos 2 meses y medio. Uh-huh. Hemos mantenido abierto lo que son viviendas y residencias, pero sí que es verdad que otro tipo de servicios pues han visto cómo cerrábamos y no podían ir las personas que habitualmente iban, como por ejemplo centros de día, centros ocupacionales, centros de atención temprana, capacitación, y esto nos ha obligado también a reinventarnos, ¿no?, en algunos de ellos, porque a pesar de que el centro como tal no podían acudir las personas con discapacidad, pero sí que en nuestros centros pues se ha hecho una intervención telemática, un seguimiento muy importante de todas esas personas para que el confinamiento pues pudiera ser más llevadero para todos ellos. Es verdad, lo hemos visto también en los medios de comunicación, cómo hay personas con discapacidad que tienen una serie de trastornos de comportamiento asociados y por lo tanto pues para ellos esta situación ha sido muy dura, muy difícil, para el entorno familiar también, y esto pues hemos podido hacerlo un poquito más fácil con todas las intervenciones que han hecho los centros de atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de Plena Inclusión Castilla-La Mancha y también pues con todos sus profesionales. Hay una cuestión muy importante y es que en atención temprana pues nosotros tenemos un modelo en el entorno que en estas circunstancias ha resultado ser un éxito y por lo tanto las personas que han podido estar en atención temprana pues no han visto significativamente alterado su funcionamiento. Bueno, pues si te parece, Daniel, vamos, iba a decir fase por fase, parece que la palabra no se nos cae de la boca en las últimas semanas. Vamos ámbito por ámbito. Por ejemplo, ya que lo has mencionado, en atención temprana, ¿cómo habéis trabajado? Nosotros desde hace ya 7 años en Castilla-La Mancha implantamos el modelo en el entorno. Por lo tanto, no es un modelo en el que las familias y las personas, los niños en este caso con discapacidad, acuden a un centro a recibir unos tratamientos o a recibir unas terapias, sino que son nuestros profesionales los que acuden al entorno de ese niño para trabajar
con la familia, aprovechando todos esos recursos que el entorno da. Por lo tanto, la familia, los padres, las madres, los hermanos, pues todo el entorno familiar forma parte activa de esos recursos, de esos tratamientos, de esas terapias que los niños reciben. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es empoderar a todo este entorno familiar para que una vez que el profesional ha dejado de dar ese tratamiento en las horas que corresponden a ese niño, pues también los padres puedan seguir haciendo esa intervención y por lo tanto el desarrollo de ese niño es mucho más completo, es mucho mejor y obtenemos unos resultados mucho mejores en ocasiones en plazos muy cortos. Por lo tanto, en atención temprana la verdad es que a diferencia de otros modelos que teníamos con anterioridad y que todavía en algunas partes de España pues se vienen produciendo, pues esto para nosotros sí que ha sido una ventaja el tener ese modelo de intervención con la familia y de intervención con el entorno. O sea que no ha habido parón, digamos, no ha habido un retraso en esos procesos de estimulación temprana que tenéis con esos niños, me imagino que guiados, tutorizados a través de los dispositivos tecnológicos por esos profesionales, que aunque no pudieran trasladarse a sus casas, y me imagino que a través de videoconferencia, videollamada, estaban pendientes, había una comunicación permanente, ¿no? Efectivamente, esa ha sido la metodología de trabajo y por lo tanto la verdad es que entendemos que bueno, pues si en algún momento hay algún tipo de intervención que sí que requiere la presencialidad, pues ahí sí que es verdad que ha podido existir ese parón en ese sentido, pero habrá sido puntual y habrá sido en casos concretos. Bueno, vamos con los centros de inserción laboral, esos centros donde las personas con discapacidad acuden a partir de determinada edad, donde se les da unas primeras bases para comenzar a trabajar, para realizar un trabajo y bueno, también para que se complementan, ¿no? Con una asistencia también educativa y asistencia sociosanitaria. ¿Qué habéis hecho en esos centros? Bueno, pues en todo lo que tiene que ver con el tema y el ámbito laboral, pues distinguimos en lo que es capacitación de centros ocupacionales. En materia de capacitación sí que hemos estado haciendo seguimientos, formaciones online, todo tipo de cursos. También la federación, además de las entidades, han puesto a disposición de las personas con discapacidad y de las familias pues este tipo de formaciones, ¿no? y de continuidad a esas labores que ya vienen haciendo. Muy importante porque en esta materia, bueno, pues había personas que tenían alguna dificultad de conexión y por lo tanto pues hemos tratado también de facilitarle a esas personas que no tuvieran esas mismas posibilidades, pues en ocasiones en colaboración con otras entidades como por ejemplo Eurocaja Rural o la Fundación Vodafone, pues hemos hecho llegar una serie de tarjetas SIM, de tarjetas telefónicas para que familias que antes tenían dificultades para poder conectarse pues tuvieran datos y tuvieran pues una red suficiente y además de manera gratuita para que estas personas que tenían esas condiciones pues pudieran estar conectados al igual que otras personas. Por lo tanto, ahí no solo ha sido lo que es la intervención, sino también la aportación de recursos materiales que sí que hemos estado muy preocupados porque se pudieran obtener. ¿Y en los centros donde tenéis internos, donde tenéis residentes? Bueno, esto sí que es verdad que ha sido la mayor dificultad que hemos tenido, porque bueno, pues cuando vimos que esta situación ya era muy complicada y lo que se venía pues era pues difícil de gestionar, pues con todo lo que eran los contactos que pudieran tener las personas, esos centros se mantuvieron abiertos, se han mantenido abiertos en su totalidad, porque, claro, pues tenemos que tener en cuenta que un centro residencial o bien una vivienda tutelada, pues es la vivienda habitual de las personas con discapacidad, donde ellos viven, y muchas veces no hay un soporte familiar, no hay otra vivienda a la que poder acudir. Es verdad que en algún caso alguna persona o alguna familia se ha llevado a su familiar a su casa, pero no todos tienen esta posibilidad. Y por lo tanto, bueno, pues los centros han seguido abiertos con completa normalidad. Con completa normalidad es un decir, porque efectivamente el concepto de normalidad ha variado. Sí, nos teníamos que adaptar a esta nueva situación con una serie de medidas, con el desconcierto inicial, que esto es verdad que le ha ocurrido a toda la sociedad a la hora de saber cómo tenemos que actuar, saber qué pautas tenemos que tener, pero
sí que a día de hoy yo tengo que decir que los trabajadores de las distintas entidades y de la Federación de Plena Inclusión han estado muy a la altura de estas circunstancias, y la verdad es que han sido un ejemplo que nos invita a continuar y a seguir defendiendo pues a nuestras entidades, a las personas con discapacidad, porque la verdad es que nos han dado una lección muy importante a todos nosotros. Bueno, pues hemos hecho este repaso somero a nivel general, a grandes líneas, de cómo han sido estos 2 meses para las entidades que integran Plena Inclusión en Castilla-La Mancha. Centrándonos en Castilla-La Mancha, todos tenemos alguna referencia de alguna entidad que está dentro de Plena Inclusión, pero ahora hemos aprendido que en esta crisis lo más importante es la salud, claro que lo hemos aprendido, pero también toda esta situación sanitaria tiene una derivada económica que es la que estamos asumiendo día a día. ¿Cómo se presenta la situación económica para las entidades de Plena Inclusión en Castilla-La Mancha? No sé si habéis echado cuentas, no sé si habéis tenido ya contactos con la administración. ¿Cómo se presenta la cosa, Daniel? Sí, bueno, hay que diferenciar, porque efectivamente por parte de la administración estaban en marcha todo el proceso de resoluciones de la Junta de Comunidades, y bueno, pues en el proceso o en el periodo de confinamiento, cuando todo se paraliza, hay que decir que lo que han sido las resoluciones no se han paralizado. Esto ha continuado su curso, y a día de hoy pues también tengo que contar que se ha podido cobrar por parte de las entidades estos primeros meses del año que ya estaban en marcha, y bueno, pues han sido bastante rápidos a la hora de gestionar esta situación. Es verdad que esta situación ha venido a alterarnos a todos en nuestros funcionamientos, en nuestras previsiones que ya teníamos hechas pues para lo que entendíamos que iba a ser un año normal, y que bueno, pues estamos incurriendo ahora mismo en una serie de gastos muy importantes en la compra de EPIs. Hay que tener en cuenta que al comienzo de esta situación es que no ya los gastos que podíamos tener, es que ni siquiera se encontraban algunos materiales en distintas empresas. Ahí la verdad es que en Plena Inclusión pues los trabajadores hicimos una gestión rápida y pudimos aglutinar las distintas necesidades de las entidades en algunos casos muy pequeñitas que tienen dificultades para poder acudir a distintos proveedores, y desde el primer momento pues nos hicimos con esos materiales que a veces han sido muy caros y muy costosos porque había una escasez muy importante, pero bueno, pues en nuestras entidades, las personas con discapacidad, los trabajadores, han podido contar desde prácticamente el comienzo con todas esas medidas de protección, que han sido medidas muy caras, y que además pues tenemos que decir que esto pues ha venido para quedarse por algún tiempo, es decir, que no podemos dar por superado esa parte económica, porque sin duda alguna vamos a seguir incurriendo en una serie de costes que van a ser importantes a lo largo de todo este año. Es por ello que nosotros desde Plena Inclusión también hemos iniciado una campaña para poder hacer una recaudación de fondos, y la verdad es que pues estamos teniendo buena acogida por parte de la sociedad, como por otra parte en Castilla-La Mancha siempre hemos tenido así empresas y particulares, pues a través de nuestra página web o incluso a través de métodos más modernos como el Bizum, pues estamos sosteniendo pues una serie de recursos que van destinados a intentar sufragar, si no todo, una parte de esas compras en las que han incurrido las entidades y que no estaba previsto que pudieran hacer. Así que, bueno, pues empresas de Castilla-La Mancha y también empresas de fuera de Castilla-La Mancha pues han donado también no ya solo dinero, sino también pues en la medida de sus posibilidades EPIs, pantallas de protección, en fin, todo tipo de recursos para que pudiéramos hacer un poco más llevadera esta situación a las distintas entidades. ¿Y por parte de la administración habéis tenido algún encuentro, algún contacto, os han llamado para, por ejemplo, porque en esto de la desescalada que estamos, claro, también habrá que habilitar cómo comienzan a abrir esos centros, cómo se vuelve a abrir el régimen de visitas? ¿Sois consultados?
Sí, la verdad es que, pues el contacto, en mi caso particular, con el director general de discapacidad, con Javier Pérez, ha sido y es permanente durante todas estas semanas, y tengo que decir que hemos tenido una buena coordinación en ese sentido, y que además estamos colaborando mutuamente, ¿no? Porque aquellas medidas que se van adoptando, que decir que Plena Inclusión Castilla-La Mancha, con sus entidades, tiene una red muy amplia de 215 centros de trabajo abiertos en toda la región, y por lo tanto tenemos una serie de intereses comunes y de conocimientos comunes que ponemos a disposición mutuamente para poder hacer que esas desescaladas, que es en la fase en la que ahora estamos, también sea un éxito, o sea una vuelta a la normalidad lo más rápida y lo más segura que podamos obtener. Por lo tanto, sí que es verdad que ha habido esa colaboración, ese contacto permanente a la hora de compartir información, de apoyarnos mutuamente en ese sentido. Sí, la verdad es que han sido y son... Sí. No, iba a decir, Daniel, que cuáles serían, por ejemplo, a la hora de abrir los centros donde tenéis residentes internos, ¿cuáles serían las propuestas que hacéis desde Plena Inclusión? Bueno, es verdad que hay distintas fases, y que las fases, en función de cómo se va evolucionando en los contagios y en la transmisión, pueden ir más rápido, más despacio. Nosotros, en cualquier caso, lo que pedimos a la Administración, así lo he transmitido en diversas ocasiones al director general, es que que las entidades tengan también una cierta autonomía y un cierto margen de maniobra, porque hay que tener en cuenta que no todas las entidades son iguales, porque no todas las personas que están en esas entidades son iguales, los servicios son muy diferentes, y hay personas que tienen unas características que por su edad, por sus patologías, requieren a lo mejor ir más lento en ese proceso de desescalada, y por supuesto lo que nosotros sí que pedimos es que sea un proceso seguro. No nos queremos precipitar, preferimos ir un paso por detrás en ocasiones a querer correr, y que luego podamos tener o que lamentar algún tipo de consecuencia. Entonces, nosotros lo que pedimos es flexibilidad, y que cada entidad pueda ir adaptando esas fases a sus circunstancias más individuales. Bueno, yo creo que hemos hecho una visión no solamente de cómo han sido estos 2 meses, sino de esas perspectivas de futuro, del futuro más cercano que tienen los centros de plena inclusión en Castilla-La Mancha, sus padres, los usuarios, los trabajadores. Me imagino que algún contagio habéis tenido. Sí, indudablemente. Nosotros en nuestros centros hay que tener en cuenta que en los distintos recursos que tenemos en Castilla-La Mancha atendemos a más de 8.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y por lo tanto sí que es verdad que en nuestros centros ha habido personas contagiadas, trabajadores contagiados, y también personas con discapacidad que han fallecido en esta terrible situación que que todavía no ha acabado, aunque parece que ya podemos ir viendo un poquito de luz en todo esto. Bueno, si te parece, Daniel, lo vamos a dejar aquí, porque tenemos más cosas pendientes con Plena Inclusión, porque en cuanto podamos vamos a visitar alguno de estos centros, porque también hay mucha actualidad en estos centros de Plena Inclusión, porque se están debatiendo proyectos legislativos importantes, como es en el ámbito de la educación, que pueden afectar a los centros de educación especial. Así que, si te parece, lo dejamos aquí y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Daniel. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros, Ana. Un abrazo fuerte.